los que sufren, de los que lloran, se escucha la voz. Continuamos contigo, querido oyente. Espero que te haya gustado muchísimo todo el contenido que hemos compartido hasta este momento contigo, porque lo hacemos con mucho amor. Pues iniciamos nuestro espacio de entrevista. Hoy tenemos con nosotros al joven José Espinosa. ¿Quién es José? Él pertenece al comité religioso del Santuario de Nuestra Señora del Carmen. ¿Y saben de dónde? Nada más y nada menos de Pocrí, Agua Dulce. Saludos a todos los oyentes de Pocrí. ¿Por qué? Porque están celebrando 100 años de la llegada de la Virgen procesional. Buenos días, José. Saluda a los oyentes de Radio María Panamá en esta mañana. El micrófono. Miren qué bonito tener la oportunidad de contactarnos con personas que se encuentran en Pocrí. Ay, Dios mío. Ahora sí, estamos listos. Ahora sí, buenos días, José. Saluda a todos los oyentes de Radio María Panamá. Buenos días a toda la gente que nos escucha. Bueno, este programa definitivamente un programa muy escuchado en nuestra Iglesia Católica. Gracias por la oportunidad que le brindan a la Comisión Religiosa de Nuestra Señora del Carmen en Pocrí de Agua Dulce, de nuestro santuario, que definitivamente está muy contento este año porque estamos celebrando los 100 años de nuestra Virgen procesional, quien llegó en el año 1925 a nuestra comunidad, y pues nuestra Virgen centenaria va a ser bien festejada este año. ¡Qué belleza! ¿Cómo se inició esa devoción a la Virgen del Carmen en Pocrí de Agua Dulce? Cuéntanos un poquito de historia. Ya nos dijiste que llegó en 1925. Cuéntanos un poquito más. En 1925 tiene 100 años solamente la Virgen procesional, porque la devoción inició en el año 1840 gracias a una joven, ¿verdad? Una joven de 25 años llamada Juana Portolatina Castroverde de Juárez, quien sintió un llamado en su corazón de María y de Dios para inculcar a los pocrieños de aquel momento esa devoción mariana a nuestra Santa Madre del Cielo. Ella inició sus novenas en su casa, convirtió su casa en un pequeño altar con una pequeña estampita, ¿verdad?, de la Virgen del Carmen, e invitaba a todas las familias que se acercasen todos los días para celebrar las novenas. En aquel tiempo, Pocrí era un pequeñito pueblo de pocas casas muy distantes, y todas las personas acudían a la casa de Juanita, así se le conoce, al lado del Palo de Caimito, conocido hoy. Tenemos un parquecito en honor pues a esta ilustre joven de aquel momento, quien tuvo más de 103 años de vida. Dios le permitió 103, más de 100 años de vida a ella. Y bueno, inculcó esta gran devoción en los pocrieños, en donde tradicionalmente se han hecho muchísimas cosas que hoy día el pueblo mantiene, costumbres y tradiciones de una devoción mariana hermosa en nuestro pueblo, al cual por supuesto todas las personas que nos están escuchando están cordialmente invitados. Qué De igual maravilloso. forma, pues ella a través de los años, gracias a despojarse de todas sus prendas, ¿verdad?, valiosas, y también por el apoyo de algunos pocrieños de aquel momento, se adquiere en los talleres de Ecuador la primera Virgen que llegó a la comunidad. Se le conoce como la Virgen Fundadora. En el año de 1882 llega esa pieza de Ecuador a nuestra comunidad. Hoy día se mantiene. Pero ¿qué sucede? Que en el año 1925 el sacerdote de turno dice: la Virgen Fundadora es muy delicada porque es hecha de madera y tela, y necesitamos una Virgen procesional para que llegase a nuestro pueblo. ¿Qué podemos hacer? El pueblo enseguida se unió a través de todas sus dádivas, adquiere esta hermosa pieza española, ¿verdad?, muy bella, por cierto, extraída de España, y bueno, es la centenaria, la que celebramos este año. Oye, pero qué belleza, mire, al hablarme de la Virgen procesional, sí me imaginaba que era algo que tenía que ver con la procesión, pero al decirnos de que en efecto tenían una de madera previamente y luego hacen todo el esfuerzo para obtener desde España la procesional, entonces ya entramos un poquito en contexto de estos 100 años de celebración, el esfuerzo de toda una comunidad para que llegara esta advocación a las tierras pocrieñas. Uy, pero qué belleza. ¿Qué significado tiene esta fecha para la comunidad? Sé que hay alguna relación para la comunidad de esta fecha.
Claro que sí, para nosotros los pocrieños, en cualquier parte del mundo, donde estemos, muchos pocrieños para este momento, como llevan esta devoción dentro de su corazón, hacen manifiesto siempre de ese gran apoyo al Santuario de la Virgen del Carmen, porque es donde están nuestros recuerdos de niños, donde despedimos a nuestros seres queridos y muchas cosas en donde desde pequeños hemos participado en algunos grupos dentro de la iglesia que nos permiten siempre llevar como una huella imborrable en nuestros corazones esa devoción a la Virgen María en la vocación del Carmen. 16 de julio de 1251 aparece la Virgen del Carmen a San Simón Stock, pero después de 700 años de esa aparición, en el año 1951, Pocri manda a hacer también a España un estandarte conocido como el estandarte de oro. Ese estandarte dentro de la procesión lo porta este año un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pocrieño de nacimiento, que este año va a portar ese estandarte dentro de la majestuosa procesión de la Virgen del Carmen. Usted mencionó hace un rato ese amor y esa devoción, ¿verdad?, de nuestra Santa Madre. Son cosas muy tradicionales que nosotros tenemos aquí en la comunidad, como lo son las llamadas mañanitas. Sé que en otros puntos del país se celebran mañanitas en honor a María, un solo día. Pocri de Aguadulce, desde el año 1947, a través del Padre Allende, que trae la devoción a las mañanitas en Pocri. 9 días, durante 9 días, la comunidad se levanta, más de 400 personas entre niños, jóvenes, personas de mediana edad y adultos mayores, a un punto X de alguna barriada de la comunidad de Pocri. Todos acuden allá, se les brinda un rico desayuno y de allí, de aquel punto de la barriada, por 9 días, en distintas barriadas, se parte rezando el rosario de la aurora alegremente hacia el Santuario del Carmen, donde a las 6 de la mañana se hace una celebración eucarística. Es impresionante ver muchos niños, jóvenes y adultos mayores participar cada año de las mañanitas. A las 3:30 de la mañana no hay nadie en el punto de encuentro, pero a las 4 de la mañana empieza una multitud de personas a llegar Wow. para rezar alegremente nuestro rosario. Es por eso que yo digo que allá, perdón, allá en la tierrita donde emana leche y miel, es donde más fervor encontramos en los corazones de los hijos de Dios, ¿sabes? Me encanta cuando me dices que hay muchos niños que son de repente los que más disfrutan porque los jóvenes en estos momentos están bastante pasivos, duermen más, pero los niños no hay quien los haga ausentarse de estas actividades donde está su abuelita, donde está su mamá, donde está su Es madrina, sus increíble. primos. ¡Qué belleza! Exacto. Durante días de semana, cuando son días de semana que son de periodo escolar, por Sí. supuesto, usted ve jóvenes que entran a las 7 de la mañana a su colegio, pero los ve uniformados a las 4 de la mañana ya, ¡Wow! acompañando a su familia a rozar el Rosario de la Aurora. Es ¡Qué muy bonito porque hermoso! nosotros que tuvimos la oportunidad de participar cuando niños, que se nos inculcó a través de nuestras madres y tías esa devoción a la Virgen María, hoy nos toca dirigir la iglesia y creemos en ese relevo generacional importante, ¿verdad? Ya que dentro de nuestro grupo, nosotros que somos de mediana edad, tenemos jóvenes participando activamente, aprendiendo cómo se administra la iglesia, porque son los futuros que nos va, el futuro de la juventud que nos va a relevar más adelante y ya saben perfectamente cómo se manejan las festividades y cómo se organiza todo. José, De igual dime forma, algo. algo parte importante de nuestra Sí. historia, es muy importante hacerles mención, que nuestra historia es muy linda. Nuestro pueblo ha tenido 3 iglesias del Carmen a lo largo de la historia, ya que la primera iglesia de Pocrí de Aguadulce en honor a nuestra Santa Madre era una iglesia de Quincha. Allí ya estaba nuestra Virgen fundadora que llegó en el año 1882. Un feligrés fue a rezar, encendió una vela y lamentablemente nuestra iglesia de Quincha se quemó Oh, toda. santo. Reconocido como el primer milagro de la Santa Madre del Cielo, ¿verdad? En nuestra imagen de nuestra Virgen fundadora fue que ella fue lo único que quedó en pie. Qué belleza. No se quemó todo y se cayó todo y a la Virgen no le pasó nada. También tuvimos una segunda iglesia luego, ya donde está la actual, ¿verdad? Se corrió a unos metros, unas cuadras, se construyó la segunda iglesia del Carmen de Pocrí a través de la ayuda de todos los pocrieños y se levantó, ¿verdad?, la pequeña capilla. Esa capilla no parece ser que no estaba muy bien construida y
largas tempestades de aquellos tiempos empezaron a derribar las paredes de la misma. Oh, Se tumbó la iglesia. Luego se construye la iglesia actual, que por eso es que no llega a 100 años todavía, porque es la iglesia que actualmente cuando llegamos a la comunidad la vemos. Esa iglesia, ¿cómo se construyó? El esfuerzo de mujeres y hombres de aquella época, que siempre digo que los pocrieños de antes eran mucho más fuertes y decididos que los de ahora, porque tenemos muy cerca, como un celoso guardián, así dice el himno del distrito de Aguadulce, al Cerro Vigía. De ese cerro la gente caminaba también en carretas, las mujeres traían sobre su cabeza las enormes piedras con las que se construyó la actual iglesia. Entonces hablamos de un amor y fervor religioso a la Virgen María desde aquel entonces que el pueblo demostró y sigue demostrando a las comunidades. qué belleza. Estamos todos así como los niños cuando el maestro le está narrando alguna historia. Qué belleza poder saber la historia religiosa de nuestros pueblos. Ya quiero ir a Pocrí a celebrar Nuestra Señora del Carmen, José. Qué belleza más, qué cosa más linda de que nosotros quedemos enamorados de todas estas tradiciones gracias a las narraciones que nos prestas. Entonces, el mismo día de la patronal, ¿qué actividades tienes para poder compartir? Y con esto entonces concluimos la entrevista, ¿sí? Es muy importante hacerle mención a todo el país y a las personas que nos escuchan fuera del país también en este momento, que Pocrí de Aguadulce no inicia como inicia el resto del país y del mundo del 7 al 15, sus novenas, y 16, la solemnidad. En Pocrí se celebra del 9, o sea, pasado mañana, Así inician es. las novenas en honor a Nuestra Señora, culminan el jueves 17 y nuestra solemnidad a la Santa Madre es a las 10 de la mañana. Tenemos una mañanita, ¿verdad? Un rezo a las 6 de la mañana y una Eucaristía en la mañana del 18 viernes, ¿verdad? A las 10 de la mañana nuestra solemnidad, totalmente invitados todos. Y tenemos muchísimos medios de comunicación que van a compartir con nosotros de esa hermosa, distintiva y bien preparada procesión que hacemos en honor a nuestra Santa Madre, donde participan distintos centros educativos, entidades de gobierno, civiles y muchas otras personas. Muy vistosa y hermosa nuestra procesión. Otras instituciones educativas se unen y eso va a ser a partir de las 4 de la tarde del viernes 18 de julio. José, ¿por qué lo hacen en esa fecha? Es muy importante, eso no se nos puede quedar por fuera. Sí. Nosotros estamos regidos por la parroquia de Aguadulce, que es el lugar céntrico de Aguadulce cabecera, ¿verdad? Actualmente todavía sigue siendo así. Pero ¿qué sucede? Que solamente había un sacerdote en aquel entonces. Siempre había una disputa entre Pocrí y Aguadulce sobre la celebración, porque solamente había un sacerdote que no podía cubrir ambos, y en aquel momento no existían las calles, ni los buses, ni los autos que existen ahora, ¿verdad? Era muy difícil transportarse de una comunidad a otra en aquel entonces. Sucede que el padre en su momento de turno fue entonces, se reunió con la comunidad pocrieña y les pidió que qué se podía hacer. La comunidad en conjunto con él tomaron la decisión de correrlo 2 días después, hacia el 18 de julio. Muy Luego importante. se hizo la celebración. Pocrí empezó a hacer su celebración con mucho fervor, con mucho amor, muy bonita, y en Aguadulce Centro funciona como copatrona en la iglesia de Pocrí, la patrona directamente nuestra Virgen del Carmen. Entonces, luego de que sucede esto, Pocrí, cuando llegaron más sacerdotes al distrito de Aguadulce, ya se podía volver al 16, ya el pueblo sentía que el 18 era el día. Entonces se ha Qué mantenido hasta belleza. nuestros días porque el mismo pueblo dijo, nos mantenemos para siempre con el 18 de julio. Miren qué bonito, qué interesante poder saber toda esta historia religiosa de esa esencia y ese amor que el pueblo de Pocrí tiene a la advocación de Nuestra Señora del Carmen, ¿sí? Así que con esta hermosa invitación que nos acaba de hacer José, vamos entonces a concluir esta entrevista. Ya lo saben, pueden el fin de semana que tiene que ver con Nuestra Señora del Carmen, poder dar un paseíto por Pocrí y saber la historia maravillosa de todo el acontecer, todas las actividades que hicieron nuestros hermanos en los años de 1800 para poder que toda esta advocación en el día de hoy se pudiese celebrar en estos días, el 18 de julio. Gracias, José, por tu compañía. Gracias por toda esa historia que nos narraste. Quedamos enamorados de todo este pueblo pocrieño y ten seguridad que muchos de nuestros oyentes van a estar por allá por primera vez luego de todo lo que has compartido con nosotros. Con esto entonces concluimos nuestra entrevista.